Vamos a ir al Salmo 25. Ayer, ¿qué recordamos? 24 de mayo. Los principios conservadores son afines al cristianismo. La evidencia bíblica es bastante que nos habla y nos dice que nosotros tenemos que procurar la paz del lugar donde estamos, del lugar donde pertenecemos o donde Dios nos ha puesto. Hay mucha gente que llega al cristianismo y se desentiende de lo que pasa en la sociedad y se desentiende de lo que pasa en la cultura. Y es por esa razón, por ese cristianismo que no es bíblico, es por esa razón que hemos visto cómo a lo largo de estos años las tinieblas cubren las esferas de la sociedad, porque los cristianos retrocedieron de hacer influencia en la sociedad por un espíritu religioso, legalista muchas veces, que dice, no tenemos nada que ver con ese mundo. Sí, no tenemos nada que ver con los valores del mundo, pero aún estamos en este mundo para ejercer influencia. Repito, estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos aquí para ejercer influencia. Y el Señor le dice, imagínense al pueblo de Israel, al pueblo de judío específicamente, porque ya se había dividido el reino, ellos son trasladados a Babilonia. Y cualquiera diría, bueno, Babilonia es un imperio pagano, tenemos que orar para que Dios destruya Babilonia. Dios les dice al pueblo judío por medio del profeta Jeremías, procuren la paz de la ciudad a donde ustedes están siendo llevados cautivos. Porque en la paz de esa ciudad ustedes tendrán paz. Si esa ciudad está en paz, ustedes van a tener paz. Entonces Dios nos llama a nosotros, somos extranjeros en este mundo, porque nuestra ciudadanía es del cielo. Pero Dios nos llama a desear la paz y a procurar la paz de donde estamos. ¿Y qué es procurar la paz de nuestra tierra, de nuestra ciudad, de nuestra nación? ¿Qué es eso? Eso es el patriotismo. ¿Qué es el patriotismo? Amo esta tierra, oro por ella, quiero su bienestar, quiero su bendición. Eso es patriotismo. Entonces es importante que nosotros procuremos y seamos patriotas. Uno de los principios que las tinieblas hoy en día están socavando en todas las naciones es el patriotismo. ¿Qué es lo contrario al patriotismo? Es lo que predica la agenda globalista. La agenda globalista quiere desposeer a las naciones de su identidad, de sus riquezas, de sus recursos. Quiere romper las fronteras. ¿Son malas las fronteras? No son malas las fronteras. Cuidado con ese principio humanista. No deben existir fronteras. No, las fronteras deben existir. Porque protege las identidades. Protege las culturas. Si no tenemos fronteras, entonces todo se vuelve un solo caos. ¿Tenemos que cuidar las fronteras? Sí, tenemos que cuidar las fronteras. ¿Por qué razón? ¿Creemos en la migración? Sí, en la migración en orden. ¿Creemos en amar al extranjero? Sí, pero en el orden de Dios. Entonces, cuando no se protegen las fronteras, cuando se pierde el espíritu de patriotismo, ¿qué es lo que pasa? Las culturas empiezan a ser socavadas y se quita todos los buenos fundamentos que existen en la cultura. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Estados Unidos? Estados Unidos fue fundada bajo los principios de la palabra. No quiero decir que todos los fundadores de la patria, los padres de la patria, como se le llama, eran cristianos. No lo eran, pero tenían los principios bíblicos. Aunque ellos no todos promulgaban el cristianismo. Pero fue fundada bajo los fundamentos bíblicos. ¿Qué pasó a lo largo del tiempo? Dejaron entrar otras culturas, dejaron entrar otras influencias, y es por eso que vemos que los fundamentos de Estados Unidos se vienen abajo. Dense cuenta. Por no proteger la identidad, por no proteger lo que hizo fuerte a esa nación. Pero van los árabes, van los musulmanes a Estados Unidos y ponen sus mezquitas. Pero ellos están allí, en Estados Unidos, por la libertad que hizo poderosa esa nación. Pero vayan a sus países donde no existe la libertad. Ellos vienen a poner sus mezquitas, sus templos y todo el asunto. ¿Y qué es lo que pasa? Poco a poco van socavando los fundamentos de la sociedad. Europa hoy en día es toda musulmana. Prácticamente ya no existe la raíz europea como tal. Europa ha sido influenciada por el mundo árabe, increíblemente. Y es por eso que Europa está espiritualmente en tinieblas. ¿Por qué? Porque no protegieron la identidad, porque no protegieron el legado, no protegieron el fundamento.
Entonces nosotros sí tenemos que proteger las cosas buenas. ¿Qué valores buenos propios hay de nuestra cultura? La familia, de alguna manera. Gloria a Dios porque en esta parte del país todavía existe la doble jornada. ¿Sí? Que van a sus casas las familias al mediodía a almorzar, a comer y regresan a sus casas y regresan a sus trabajos. No en todos, poco a poco también se va perdiendo eso. Pero ese tipo de cosas hay que protegerlas porque eso hace fuerte una sociedad, el fundamento de la familia. Entonces, es crucial que seamos patriotas en el sentido bíblico. Tenemos que ser patriotas, tenemos que defender nuestra nación. Lo que es bueno, lo que está malo hay que corregirlo. ¿Sí? Pero tenemos que conocer la historia. Yo doy gracias a Dios porque aún en el tiempo que yo estudié en la escuela y el colegio, se enseñaba historia. Hoy en día, no sé, se enseña una historia distorsionada. Hasta hace poco se enseñaba más de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana que la historia. Espero que eso cambie, porque esta no es la historia. Nuestros niños tienen que conocer la historia. Un país que olvida su historia está condenado al fracaso. Nosotros tenemos que saber las fechas cívicas. ¿Es cierta la historia? No toda la historia es cierta. No idolatrice a Simón Bolívar. Simón Bolívar, después de todo, no fue un santo como lo pintan. ¿Tuvo sus cosas buenas? Sí. ¿Tuvo sus cosas de resaltar? Por supuesto. Pero muchas cosas fue algo para nada digno de ser imitado. Un hombre mujeriego. Y, en fin, tantas cosas. Pero sí, tenemos que conocer nuestra cultura, tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que conocer nuestra identidad. Protegerla. Porque eso hace, cuando guardamos esos límites, dice, no remuevas, dice el libro de Proverbios, no remuevas los linderos antiguos que establecieron tus padres. ¿Ve? No remuevas los límites saludables que pusieron nuestros antepasados. Hay límites que son saludables y tenemos que honrarlos. Amén. ¿Todo lo que hicieron nuestros padres fue correcto? No, por supuesto que no. Pero hay muchas cosas que sí tenemos que mantenerlas y cuidarlas. Acerca de la conquista española, ¿es todo cierto lo que se dice, que los españoles vinieron a saquear y robar y violar? No, no todo es cierto. Para aquellos que se agarran de esa parte de la historia, tienen que recordar que las culturas que estaban aquí antes de la llegada de los españoles mataban a niños, sacrificaban humanos. Se cumple literalmente lo que dice Romanos 1, porque no le dieron gloria a Dios, Dios los entregó una mente depravada. Todas las culturas aborígenes que estaban antes de la llegada de los españoles en Latinoamérica, antes de la llegada de los ingleses y los franceses en Norteamérica, antes de la llegada de ellos, todas las culturas aborígenes, en su mayoría, eran con una mente depravada. Y gloria a Dios porque llegaron los europeos en el tiempo en que estaban mejor. Gloria a Dios. Tenemos que discernir todas las cosas y no todo lo que se nos dice es cierto. Recuerde, hay una agenda globalista que quiere, crear la cultura de víctima. Ya lo hemos hablado y lo hemos predicado. Cuidado, el cristiano no puede adoptar una mentalidad de víctima. ¿Qué es lo que esta situación dentro de los grupos indígenas de victimizarse? Eso es satánico. ¿Por qué? Porque una vez que yo me victimizo, abro puerta a las tinieblas para que entonces las tinieblas operen desde allí. Esa mentalidad de víctima, los indígenas con un resentimiento y un rencor por todo lo que hicieron los españoles, eso no es de Cristo. No podemos vivir en el pasado. ¿Quiénes son los que quieren mantener esa ideología o esas ideas? Son aquellos que quieren simplemente dividir al pueblo. Dividir a una nación. ¿Sabía usted que existe solo una raza bajo el cielo? La raza humana. Esa teoría de la raza, de las razas, eso no es bíblico. Hay una sola raza. Dios creó una sola raza, la raza humana. Es una sola raza.
Y cuando empecemos a predicar eso, que somos una sola raza, vamos a empezar a restaurar las relaciones. ¿Por qué entonces la diversidad de pieles, de colores? ¿Por qué? Por las mezclas. ¿Por qué razón? Bueno, eso sería otro estudio. Pero está comprobado científicamente, aún con dos padres, o sea, un padre y una madre, sus descendientes pueden manifestar en sus rasgos físicos todo tipo de colores de piel. De la misma pareja. ¿Por qué? Porque la capacidad, la combinación genética, la capacidad de combinación genética da lugar a diversos matices. Somos una sola raza y tenemos que defender los principios conservadores, los principios que hacen fuerte a una sociedad. ¿Amén? Entonces, es importante conocer la historia, es importante recordar las cosas buenas, es importante tener eso en memoria, es importante enseñar de eso y aprender las lecciones también de eso. Amén. Ayer, 24 de mayo, batalla del Pichincha, que fue el camino o el inicio para empezar la vida republicana de nuestra nación. En 1830 pasaron 8 años desde esa batalla crucial. A 1830 Ecuador se establece como nación republicana, como un país republicano, finalmente. Amén. ¿Por qué entramos allí? Porque dijimos que ayer fue 24. Hoy es 25. Amén. Salmo 25. Salmo 25. Qué precioso salmo que el Señor nos da hoy. A ti, oh Señor, elevo mi alma. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Hay muchas cosas a las cuales elevamos nuestra alma. El alma, ¿qué es el alma? Empecemos definiendo el alma. El alma es el asiento de la mente, la voluntad, las emociones. Amén. Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la vida de Dios. En el que no es creyente, su espíritu está muerto, está en tinieblas, porque el espíritu es la vida. Si el espíritu está muerto, esa persona está en tinieblas. Gloria a Dios, porque todo aquel que ha creído en Cristo Jesús pasó de muerte espiritual a vida espiritual, y su espíritu es el espíritu de Cristo, es el espíritu de Dios. No lo ganamos, lo recibimos por la fe, lo que hemos cantado, lo que hemos proclamado. La salvación es gloriosa. ¿Por qué es gloriosa la salvación? Porque me dio un espíritu nuevo. ¿Por qué es gloriosa esta salvación? Porque yo estaba muerto en delitos y pecados y esta salvación nos dio el Espíritu, nada más y nada menos que el Espíritu de Cristo. Ese es el Espíritu que tenemos. Gloria a Dios, porque el creyente ya es declarado justo en el momento en que nace de nuevo, es declarado justo una vez y para siempre. La salvación de Dios es eterna. ¿Qué significa? Que aquel que ha nacido de nuevo tiene garantizado el amor del Señor eternamente. Nada nos podrá separar de la realidad del amor de Dios en Cristo Jesús. Esa salvación es gloriosa porque es eterna. Él nos amó una vez y para siempre, un solo sacrificio, una vez y para siempre. Y es inmediata. La salvación del Espíritu, grábese, interiorice en su corazón. La salvación del Espíritu es inmediata. No es un proceso, no es que me toma tiempo ser salvo en el Espíritu, nacer de nuevo, no. En el momento en que usted nació de nuevo, en ese mismo momento usted es declarado justo. Su Espíritu nace de nuevo. La salvación del Espíritu no es un proceso. Pero ¿qué pasa con el alma? Porque también tenemos alma. El alma es el asiento de la mente, la voluntad y las emociones. El alma está mal entrenada. El alma, al venir de un sistema de muerte espiritual, ha recibido toda clase de intoxicación, ideas, mentiras que no son de la luz, mentiras que son del sistema, que son de las tinieblas, mentiras que nacieron en la naturaleza del viejo hombre. A eso me refiero con que el alma muchas veces está elevada a todo tipo de cosas, a todo tipo de ideas y mentiras. Sería importante reconocer a qué tipo de cosas nosotros elevamos nuestra alma. Incorrectas. ¿Qué tipo de cosas incorrectas? ¿A qué tipo de cosas incorrectas elevamos nuestra alma? ¿A qué cosas solemos elevar nuestras almas? Mentiras de las tinieblas, como por ejemplo el Dios dinero. Y el Dios dinero no lo sufren solamente los ricos, los pobres. Pobres y ricos sufren de este Dios. Que piensan que el dinero
determina su éxito, su felicidad, su prosperidad. Cuando elevamos nuestra alma a ese tipo de cosas, a ese tipo de dioses, entonces nos preparamos para el sufrimiento, nos preparamos para el fracaso. ¿Qué tipos de ideas? Por ejemplo, cuando creemos nosotros que mi felicidad depende de mis logros. Esa es una idea del sistema del mundo. Yo soy feliz si tengo los logros suficientes, o si tengo ciertos logros, entonces yo voy a ser una persona realizada. Yo he elevado mi alma a esa mentira, he creído esa mentira, esa cosa es una cosa vana. Cuando creemos que nuestro éxito depende de las personas que me aprueban, si las personas alrededor mío me aprueban, entonces soy feliz. ¿Cómo se llama eso? El temor del hombre. Hay muchas personas, muchos, incluso yo mismo, hemos cedido en algún momento a esta influencia de este ídolo, el temor del hombre. Entonces, alguien nos desaprueba y nuestro mundo se viene abajo. O alguien nos rechaza y nuestro mundo se viene abajo. ¿Qué pasa? Elevamos nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones a esa idea, a esa mentira, que yo soy feliz si es que tengo la aprobación de las personas. Y entonces mi alma sufre, mi vida sufre. Grábese esto, cada vez que elevamos nuestra alma a las mentiras de las tinieblas, nuestra alma va a estar en dolor. El dolor es un efecto de haber creído la mentira de las tinieblas. ¿Qué otras mentiras? Alguien vino, me hizo un daño, una ofensa, y mi corazón permanece en la ofensa, y recuerdo la ofensa, y dejo de que de alguna manera esa ofensa, esa herida, sea de un padre, sea de una madre, sea de una persona cercana, sea de un familiar, dejo esa herida albergada en mi corazón. ¿Qué estoy haciendo? Estoy elevando mi alma a esa ofensa. ¿Cuál es el resultado? Dolor. Se multiplican los dolores. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor para nosotros? El Señor quiere que nuestra alma solamente sea elevada al lugar más alto. ¿Cuál es el lugar más alto? El Señor. A ti, oh Jehová, a ti, oh Señor, elevo mi alma. Elevo es la palabra hebrea nasá. A ti, oh Señor, a ti levanto, a ti traigo, a ti, ante ti enaltezco, ante ti pongo, ante ti deposito mi alma. Hay muchos altares en los cuales podemos depositar nuestra alma. Quiero que esto sea bien claro para cada uno de nosotros, porque, por supuesto, la figura que utiliza el salmista es una figura. Prácticamente, ¿cómo se ve esto? Cuando yo creo a algo y hago a eso mi tesoro, yo estoy elevando mis pensamientos a esa realidad. Cuando yo albergo una idea que no es de la palabra, cuando yo albergo una declaración que no vino de Dios, y yo la albergo y yo la creo y yo medito en eso, entonces yo estoy elevando mi alma, mis pensamientos a esa realidad. Y Dios no quiere. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios que nos creó para ser satisfechos solo en Él. Dios nos creó para ser felices solo en Él. Nada ni nadie. Dios sabe que nada ni nadie va a realizar nuestra alma. Nada ni nadie va a ser feliz nuestra alma, sino solo Él. Pero el sistema quiere hacernos creer, y las luces falsas del sistema quieren hacerte creer. Tú haces eso, vas a ser feliz. Tú tienes aquella cosa, vas a ser feliz. Tú alcanzas a esa persona, vas a ser feliz. Todo eso es elevar mi alma a esas cosas. Entonces yo elevo mis pensamientos, y mis pensamientos empiezan a girar en torno a eso. Estoy elevando mi alma a algo vano, algo sin fruto. Cuando abrazamos las mentiras de las tinieblas respecto al dinero, respecto a las finanzas, respecto a cada aspecto de nuestra vida, la salud. Cuando yo abrazo las mentiras del sistema, me preparo para el dolor. Y mi corazón, escúcheme, esto es lo clave. Cada vez que yo elevo mi alma a ese tipo de cosas, mi corazón se achica para Dios. Cada vez que elevo mi alma hacia un ídolo, hacia una cosa, situación, persona, cada vez que tú lo hagas, tu alma se va a achicar. ¿Qué pasa en un alma achicada? No hay espacio para Dios. Dios puede morar en el espíritu, pero esa alma
Como el alma es el canal, esa alma estrecha, Dios no puede fluir a través de esa alma. Y esa alma no ve los milagros, no ve el poder, no ve el bien. No ve la felicidad, no ve la paz. ¿Por qué? Dios es malo, Dios me ha olvidado. No, es que elevamos nuestra alma a cosas vanas. Dios no es malo, pero Dios sabe que solamente seremos felices en Él. Cuando mi alma, mis pensamientos, mis emociones, los enfoco en Él. Él es la felicidad, Él es el gozo, Él es la realización. Cuando lo hacemos, somos felices, en verdad. Cuando los vicios y esclavitudes, ¿qué son? Son el resultado de haber elevado el alma a una mentira. Hasta que la persona no reconozca esa mentira, no va a poder ser libre de ese vicio. Sean vicios inmorales, sean vicios de drogas, alcoholismo, hábitos, esclavitudes. Hasta que no reconozcamos y no vengamos al lugar más alto, entonces nuestra alma seguirá esclava de ese hábito. ¿Qué es lo que Dios pide? Dios no nos pide a nosotros que hagamos lo imposible. Muchas personas pasan años luchando contra el hábito, quieren vencer la esclavitud. No se trabaja así, no funciona así. Dios quiere que vengamos al lugar más alto. De hecho, eso es la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento viene de la palabra... La etimología de la palabra arrepentimiento la palabra arrepentimiento tiene en su mitad pent. ¿Qué significa pent? Es el lugar más alto. ¿Qué es arrepentimiento? Es traer mi alma al lugar más alto. Y el arrepentimiento no es cuestión del primer día que recibí a Cristo. El arrepentimiento es una decisión diaria, es un acto continuo en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque las luces de este mundo, aún siendo creyentes, seducen muchas veces y nos hacen creer en días, en temporadas, en meses de nuestras vidas que tal cosa es felicidad. Y Dios quiere que sepamos, que entendamos, nada te va a hacer feliz. Yo soy la felicidad. Dinero no te hace feliz, fama no te hace feliz, logros no te hacen feliz. Podrás seguir intentando toda tu vida buscar felicidad en esas cosas y terminaremos frustrados. Solamente Dios hace al hombre feliz. Solamente el Señor. Él es felicidad. ¿Y qué es arrepentimiento? Es traer mi alma, Señor, perdóname, no he estado de acuerdo contigo este tiempo. Hoy me pongo de acuerdo contigo y traigo mi alma, lo que dice el versículo 1, al lugar más alto. A ti elevo mi alma. ¿Qué es lo que está diciendo en otras palabras el salmista David en este salmo? Está diciendo, Señor, me arrepiento. Es lo mismo. Porque estoy trayendo mi alma a ti. Mis emociones, mis pensamientos se ponen de acuerdo hoy contigo. Señor, hoy rechazo la mentira que he creído. Muchos padres llegan a ser permisivos con los hijos. Han creído una mentira, que para que sus hijos sean felices, ellos tienen que permitirles todo. Esos padres han elevado su alma a algo vano. ¿Cuál es el resultado? Dolor. ¿Cuál es el resultado? Frustración. Papá y mamá, tú no estás para hacer a tus hijos felices. Tú estás para enseñarles a tus hijos que solamente en Dios está la felicidad. Solamente en el Señor estamos completos. Solamente en el Señor. Solamente en Él. Cuando lo entendemos, entonces somos realmente felices. Elevar nuestra alma al Señor es decirle, Señor, perdóname por haber traído mi alma a falsas alturas. Tú eres el lugar más alto y en ti deposito todo mi ser, mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones. Entonces, ¿qué es lo contrario a elevar nuestra alma al Señor? La vergüenza. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto de traer nuestra alma a las ideas del mundo, a las ideas del sistema? ¿Cuál es el efecto? Vergüenza. Pero si elevamos a nuestro Señor nuestra alma, mira lo que dice el versículo 2. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se regocijen sobre mí mis enemigos. Si cada día nos ponemos de acuerdo con el Señor, no vas a ser avergonzado. No vamos a ser avergonzados. No vamos a ser defraudados. La palabra avergonzar
Es la palabra bush en hebreo, que significa palidecer, estar desilusionado, estar confundido. ¿Por qué la confusión muchas veces? La confusión es un efecto, es un resultado de haber elevado mi alma a las ideas, a las mentiras de las tinieblas. La confusión. ¿Sabía usted que el cristiano no puede estar en confusión? Porque nosotros tenemos la luz. El cristiano, Dios no nos salvó para vivir confundidos aquí en la tierra preguntándonos todos los días, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a ver por ese salmo que la voluntad de Dios es un efecto en la persona que ha elevado su alma al Señor. Es un resultado. No seré avergonzado, no se regocijarán sobre mí mis enemigos. ¿Qué es lo que va a pasar con tus enemigos? Ellos serán avergonzados. Cuando creemos a lo que Dios ha dicho, que Él es felicidad, que Él es gozo, que en Él estamos completos. Una madre le tocó quedarse sola, esa madre tiene que definir correctamente qué es éxito. Éxito eres tú, Señor, aun cuando estés sola. Y si esa madre no define éxito de esa manera, van a venir dolores, van a venir tristezas. ¿Por qué? Porque cada vez que le vemos, y esto lo digo con mucha compasión en mi corazón, cada vez que elevamos, cada vez que yo, Diego, he elevado mi alma a algo vano, termina en desilusión, confusión. Y Dios no quiere eso para nosotros. Por eso Él sabe y Él entiende que felicidad es Él para nosotros. Pero dice confío. Anote esa palabra, confiar. A ti, Dios mío, en ti confío. Versículo 3 dice, ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Nuevamente, los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Amén. Espera en el Señor, amigo mío. Amén. Hermano, hermana mía, espera en el Señor. ¿Qué es esperar? Vamos a ver estas dos palabras. Elevar nuestra alma es confiar y es esperar. ¿Qué es elevar nuestra alma? Aquí damos la definición, es confiar y esperar. Siempre el contexto interpreta la palabra. En el versículo 1 dice, elevo mi alma. El versículo 2 nos dice que es elevar nuestra alma. Dice, en ti confío. Y el verso 3 dice, ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Confiar y esperar. Eso es elevar nuestra alma al Señor. Confiar en el Señor. ¿Qué es confiar? Confiar es la palabra batak, que significa apresurarse a refugiarse. Hacer el hábito de ir a Dios como refugio todos los días. ¿Qué es confiar? Confiar en el Señor es ir al Señor continuamente como nuestro refugio. Ir al Señor continuamente como nuestra fuente de respuestas. Como nuestra fuente de vida, como nuestra fuente de gozo, de felicidad. Esperanza firme. Esperanza firme, así es. Hay muchos que están poniendo ahorita su confianza en la selección del Ecuador. No. Otros en el Barcelona. Clasificó a octavos. Cuidado. Siempre los ídolos terminan pagando igual. Vergüenza, frustración. Cuidado, eleves tu alma a eso. ¿Cómo elevamos nuestras emociones? Hay mucha gente que grita los goles de sus equipos, pero con toda pasión, con toda vida, pero no alaban al Señor así. O sea, si tú tienes más algarabía y más gozo celebrando los goles de tu equipo, déjame decirte, tú has elevado tu alma a algo vano. ¿Por qué no tenemos la misma algarabía para alabar a Dios? Para celebrar a Dios. Es porque hemos hecho un ídolo, felicidad. Elevar nuestra alma es la alabanza que le damos al Señor. Y no hablo solamente de la alabanza congregacional, en todo tiempo y momento. En todo tiempo y momento, nuestra alabanza
Tiene que ser una alabanza que expresa mis emociones, elevar las emociones. Elevo mi gozo, elevo mi alegría, elevo mi paz, elevo todo a ti, Señor. Sí, elevo mi alegría en ti, Señor. Pastor, también ahora está, como ya pasó esto de la posesión, están confiando en el nuevo gobierno. ¿Ok? Así es. Gloria a Dios por la nueva línea de este gobierno. Pero aún así el gobierno no es nuestra esperanza. Porque sabemos que puede equivocarse. Dimos gracias a Dios por ese resultado, pero nuestra esperanza no está allí. Nuestra esperanza está en el Señor y por lo tanto elevar nuestra alma al Señor es decir, Señor, dirígelo, Señor, pastoréalo, Señor, guíalo. Amén. Tenemos que orar. Desde el primer día que supimos los resultados, ¿qué dijimos? Tenemos que orar hoy más que nunca por nuestro presidente. Tenemos que cubrirlo en oración. Ya explicamos eso al inicio, ¿no? Es importante la paz de nuestra nación. Ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Esperar, confiar y esperar. Esta palabra esperar es la palabra kabá. Esta palabra kabá, ¿qué significa? Ligarse, atarse, ligar el alma. Entretejer. ¿Qué significa esto? Ninguno de los que se entretejen con Dios van a ser avergonzados. Es una espera que te entrelaza con el Señor. Ir al Señor, permanecer en Él, permanecer en su palabra, permanecer en su amor, permanecer en su gozo. Una persona que se entreteje con los pensamientos de Dios no será avergonzada. Hermano, hermana, si tú te entretejes con los pensamientos de Dios, con lo que Dios dice de ti, con el amor que Él te tuvo en Cristo Jesús, si tú te entretejes con las verdades de su gran amor por nosotros, de su justicia en Cristo Jesús, si tú te entretejes, el resultado va a ser, tú no serás avergonzado. Eso es lo que está diciendo. Dios mío, en ti confío. Tú eres mi refugio todos los días. Y Dios mío, en ti espero. ¿Qué significa? Contigo me entretejo. Contigo me enlazo. Contigo me ato. Y no seré avergonzado. Pastor, ¿cómo se escribe Kabá? Kabá, como se escucha. C-A-V pequeña A. Kabá. Entretejerse. Esta es la misma palabra del Salmo 40 que dice pacientemente esperé. Los traductores lo han traducido pacientemente esperé en el Señor. En el original dice kabá, kabá. O sea, es un entretejerse profundo. Dios quiere que nos entretejamos nuestros pensamientos con Él. Que Él me ama. Cada día debemos hacer su misericordia, su amor, nuestro tejido. Una vida que no responde en confianza y que no se liga al Señor, termina en vergüenza. Ahora, veamos el antónimo o lo contrario de confiar y esperar. Elevar mi alma al Señor es confiar en Él, hacerlo a Él refugio, es entretejerme con Él. ¿Qué es lo contrario? Vamos a ver en el versículo 3 mismo. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. ¿Qué es lo contrario a confiar y esperar? Rebelión. Pero yo quiero explicar esta palabra rebelión. La palabra rebelión es la palabra bagad, que significa actuar de manera encubierta, actuar de manera engañosa, desleal, engañar, faltar, prevaricar. Es decir, actuar en injusticia, rebelarse, traicionar. La palabra rebelar. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cuando nosotros no decidimos confiar en el Señor y no entretejernos con el Señor, con algo más nos vamos a entretejer. El problema no es que no confiamos. Confiamos, no siempre en el Señor. Y confiamos en lo que nosotros consideramos merecen confianza. Muchos han puesto su confianza en su trabajo. No,
El trabajo no es nuestra fuente de confianza. La economía no es nuestra confianza. Pero muchas personas, muchos creyentes incluso, podemos llegar a entretejernos con esas realidades. ¿Y qué pasa? Entonces perdemos nuestra vida y terminamos en vergüenza. Rebelión, entonces recuérdelo. ¿Qué es rebelión? Es cuando yo decido no confiar, cuando yo decido no ligarme al Señor, pero sí confío en otras cosas y sí me ligo a otras cosas y a otros valores. Fuimos llamados y el Señor nos escogió para estar ligados a Él solamente. Versículo 4 dice: Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Porque tú eres mi salvación. La palabra salvación la hemos hecho una palabra cliché. Y salvación, sí, la salvación que Cristo me dio. Salvación significa Él es nuestro todo. Él es nuestra victoria. En todo tiempo, en toda circunstancia. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que lo reconozcamos. Tú solamente me salvas. No me salva mi trabajo, no me salvan las circunstancias positivas. Me salvas tú, Señor. Tú eres mi salvación, tú eres el Dios de mi salvación. Y porque tú eres el Dios de mi salvación, tengo la seguridad que tú me guías, que tú me enseñas, que tú me muestras sus caminos. Cuando confiamos en el Señor, el resultado va a ser que Dios nos mostrará sus caminos, nos enseñará sus sendas y seremos guiados en la verdad de su salvación. Gloria a Jesús. Y vuelve a repetir esta palabra: en ti espero. Nuevamente es la palabra kavá. En ti me entretejo. En ti, Señor, decido creerte a ti. Me gusta repetir esto y lo voy a repetir hasta aquí. No importa que raye. Pero estamos hoy tan ligados a las noticias. Estamos tan ligados y sabemos todo lo que pasa en la actualidad. Y qué pasa con el famoso virus. Y qué pasa con tantas cosas. Y no tenemos conciencia de la salvación del Señor. Yo voy a decir esto con pena y tristeza, pero hay muchas personas que saben más de las realidades naturales que de la justicia y la salvación del Señor. La justicia y la salvación no es un tema teológico para que el pastor lo predique solamente y los demás lo escuchen. Justicia y salvación deben ser el enfoque diario en nuestras vidas. Tenemos que conocer nuestra salvación. Tenemos que conocer qué es justicia según Dios. Tenemos que conocer la obra terminada de Jesús. Tenemos que conocer y apasionarnos por eso. Eso significa, tú eres el Dios de mi salvación. Que sepamos más de Él, no importa. Yo le dije mi testimonio, yo he sacado todas las noticias, dejé de seguir todas las fuentes de noticias, todas. No sigo a ninguna. Y déjeme decirle, no estoy desactualizado. Sé lo que tengo que saber. Punto. Pero eso sí, hago todos los días y solamente en el Señor está la gracia y el poder. Señor, echar raíces, entretejerme en tu salvación. ¿Qué es lo que dices tú, Señor? ¿Qué es lo que tú hiciste en esa cruz? ¿Qué es lo que tú lograste para mí? Tu amor es tan grande que ni toda la eternidad agotará el conocimiento de tu amor. Y muchas veces actuamos como, ya conozco eso, ya conozco el amor, ya conozco la justicia. Si esa es la actitud, no conoces en verdad. Porque nunca terminaremos de agotar su salvación. Nunca agotaremos de conocer su justicia. Nunca agotaremos el tema de su libertad y de su amor por nosotros. Y cada día ese debe ser nuestro tejido, entretejernos a conocer salvación, a conocer su amor. No debemos cansarnos de cantar justicia. No debemos cansarnos de cantar de su amor, de su fidelidad. La salvación no es un tema para el nuevo creyente. La salvación es un tema para toda la vida del creyente. Es importante entender eso, iglesia del Señor. Kavá, en ti me entretejo todo el día. Si Dios lo pide, quiere decir que es posible. Que todo el día nuestros pensamientos estén entretejidos en Él. Así es como Dios quiere que vivamos.
Sea que vamos caminando, sea que estamos trabajando, sea que estemos levantándonos, acostándonos. Dios quiere que nuestros pensamientos estén en Él, en su amor, en su bondad, en su misericordia, porque ese es el todo nuestro, iglesia del Señor. Y aquí vamos a ver este versículo 6, tremendo. Mire lo que dice: acuérdate, oh Señor, de tu compasión. La semana pasada vimos esta palabra maravillosa, la palabra compasión, que no sé, tal vez, bueno, es la palabra que mejor los traductores han encontrado para traducir la palabra rakham. La vimos la semana pasada en el Salmo 18. Rakham, que significa el tierno y seguro amor del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista aquí? Señor, acuérdate de tu compasión, es decir, tu amor es tierno y seguro. Hablamos que rakham es la misma palabra para el útero, para la matriz en la mujer, donde el bebé no puede estar en un lugar más seguro que en el rakham de su madre. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Su amor es tierno y es seguro a la vez. Su amor es ternura y es seguridad. El vientre de una mujer es para el bebé, es un búnker. Dios nos diseñó un mejor lugar para gestar los primeros meses de ese nuevo ser que en el vientre de una madre. ¿Y qué es lo que está diciendo el salmista? Así es tu amor, Señor. Yo estoy protegido y estoy seguro en tu amor. No hay situación, no hay circunstancia, no hay enfermedad, no hay virus, nada. Estoy seguro en tu tierno y seguro amor, Señor. Estoy protegido. Y yo voy a tener memoria de tu compasión, dice el salmista, de tu amor tierno y seguro, y de tus misericordias. Es la palabra Gesed, que es el amor inagotable de pacto. ¿De qué es lo que dice? A ver, el salmista le dice a Dios, acuérdate. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios se olvida? No, él lo dice por él. Yo necesito recordar tu compasión. Yo necesito recordar tu amor inagotable que jamás termina. ¿Sabes qué? El momento en que nosotros decidamos entretejernos y elevar nuestra alma al amor tierno y seguro del Señor, al amor inagotable del Señor, no como una costumbre de un culto, no como la costumbre de un día a la semana, como el hábito de nuestras vidas, como el deleite diario de nuestras vidas, vamos a ser los cristianos más poderosos, más seguros, vencedores, viviendo en la victoria del Señor cada día. ¿Por qué? Porque no serán avergonzados los que se entretejen con Él. No serán avergonzados, que son eternas, dice, no son pasajeras. Todo otro ídolo es temporal. La felicidad que un hombre puede darle supuestamente a una mujer que se casa ilusionada, esa felicidad es temporal. Todo aquel que se casa pensando que el matrimonio le va a hacer feliz, eso es temporal. Esa felicidad es efímera. Y todos los casados pueden decir amén. Que el cónyuge no hace feliz a nadie. Que felicidad es Dios. Y que cuando Dios es felicidad, yo me vuelvo canal de felicidad para ese cónyuge. Canal de bendición. Verso 7. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Quiero que empieces a notar cuántas veces se repiten estas palabras. Compasión, rakham, el amor tierno del Señor. Misericordia, gesed, el amor de pacto, el amor inagotable del Señor. Porque Él nos ama. Él nos ama. Él te ama. Nadie te ama como Él te ama. Nadie podrá amarte como Él te ama. En ningún otro lugar podrás estar seguro, solamente en el rakham de Dios. En el vientre del Señor estamos protegidos y estamos seguros. Allí es donde estamos, firmes. Y es por eso que podemos decir, Señor,
tú te acordarás de nosotros siempre conforme a tus misericordias. ¿Qué significa tener memoria de misericordia? Si Dios es un Dios de misericordia, Él no tiene memoria de mis iniquidades. Él no tiene memoria de mis pecados. Él tiene memoria solamente de su amor por nosotros en Cristo Jesús. Ahora, ¿quiénes disfrutan el beneficio? Solamente aquellos que se entretejen en esas verdades. El amor del Señor es para todos aquellos que han creído en Jesús, pero no todos lo disfrutarán. Repito, el amor está disponible para todo creyente, para el que se entreteje. Si yo no desarrollo ese deleite diario, esa conciencia diaria en su amor, si yo no lo desarrollo, no lo voy a disfrutar. No lo vamos a disfrutar como iglesia. No lo vamos a disfrutar como pueblo de Dios, aunque lo tengamos. El libro de Hebreos termina diciendo, puesto que tenemos tales grandes promesas, puesto que tenemos tal sumo sacerdote. En otras palabras, todos los 13 capítulos han pasado el escritor a los hebreos diciéndonos, tenemos un sumo sacerdote que abrió el camino amplio y espacioso para llegar a su trono de misericordia. Y tenemos ese sacerdote que es eterno, según el sacerdocio de Melquisedec. Y nos habla tantas bendiciones, tenemos el reposo de Dios. Hoy es el día de reposo, hoy es el tiempo de disfrutar el reposo de Dios. Pero dice, puesto que tenemos todas estas promesas, puesto que tenemos este sumo sacerdote, ahora consideremos cómo establecernos en ese fundamento. Tenemos las promesas, tenemos las realidades, pero ahora es nuestro deber entretejernos a esas realidades. Decisión. Así es una decisión. El alma tiene que ser elevada al Señor, a esas promesas, a esas realidades, y vamos a vencer. Yo estoy seguro de aquello, porque Él lo ha dicho y lo hemos visto. Entonces Dios se acuerda de nosotros conforme a su misericordia, por tu bondad, oh Señor. Esta palabra bondad es maravillosa. La palabra bondad aquí es la palabra hebrea tub, que también se traduce belleza, alegría, bienestar. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Tú te acuerdas de mí conforme a tu belleza. Tú tienes memoria de mí, no en ira. Tú no estás airado conmigo, Señor. Tú te acuerdas de mí conforme a tu belleza, conforme a tu bondad, conforme a tu bien, Señor. El resultado entonces de elevar el alma al Señor es que Él nos dirige, Él nos guía y somos guiados en la verdad de su salvación. Versículo 8, este versículo es interesante. Bueno y recto es el Señor. Esto puede sonar una paradoja. Bueno y recto. Ese es el carácter de Dios. El carácter de Dios, Él es un Dios bueno. Él es un Dios de bondad. Él es un Dios compasivo. Él es un Dios misericordioso. Pero también Él es un Dios recto. Por eso es importante, padres, y todos aquí, los que aspiran a ser padres, es importante que entendamos este balance. Bueno y recto es el Señor. Hay muchos padres que tienen miedo de ejercer rectitud en los hogares. Hay otros padres, en cambio, que no conocen mostrar bondad. Jesús vino lleno de gracia y verdad. Y el carácter de nuestro Dios, Él es bueno y Él es recto. Las mamás, los papás tienen que aprender a ejercer el correcto balance de estas dos verdades. Bondad, amor, gracia. Pero el papá también tiene que aprender a ser recto. Porque el hijo consentido avergüenza a sus padres. Y un hijo que no conoce la vara, un hijo que no conoce el orden y la rectitud, ciertamente va a ser vergüenza, lo que dice este salmo. Entonces, hay que aprender ese balance. ¿Cómo aprendemos? Gloria a Dios por los cursos y seminarios, pero aprendemos esto contemplando a nuestro Dios, que es bueno y que es recto. ¿Y cómo sé que Él es recto? Porque mira lo que dice, Él muestra a los pecadores el camino. ¿Cómo se manifiesta la bondad de Dios? Él llama a pecadores.
Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y yo era uno de esos, no sé usted. ¿En cómo se manifiesta la bondad de Dios? Que Él nos llamó a nosotros pecadores. Pero Él es tan recto que Él no nos va a dejar en esa condición. ¿Él qué va a hacer? En su bondad te llamó, te escogió, pero en su rectitud Él te va a dirigir. Él te va a enderezar, Él te va a guiar. La mujer que fue hallada en adulterio, Jesús le extendió gracia, compasión, la perdonó, no la condenó, pero terminó diciéndole, no peques más. Dios no solapa el pecado. En su bondad, Él llama a pecadores y en su rectitud, Él dirige a los pecadores en el camino correcto. Ese es el carácter balanceado de nuestro Dios. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que contemplar esa realidad. Padre, gracias. Tú me amas tanto que no me quieres dejar chueco. Y me has dado el poder de Jesús para vivir en tu rectitud. Romanos 2 dice que su bondad nos lleva al arrepentimiento. Así es. Amén, así es. En su bondad, Él nos lleva al arrepentimiento. Amén. Así es, Javi. En su bondad, Él nos trajo al lugar más alto, arrepentimiento, ir al lugar más alto. Amén, iglesia. Esa es la realidad. Esa es la verdad de nuestro Dios. Bueno y recto. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes en su camino. No cualquiera es dirigido por Dios. No cualquiera. ¿Quiénes serán dirigidos? Los humildes. Y antes que usted malinterprete esta palabra humilde, humilde no es pobreza. Humilde es aquel que dice, Señor, te necesito. Señor, te necesito. He confiado en ídolos vanos, he elevado mi alma a tantos deleites vanos, pero hoy, Señor, reconozco, te necesito. ¿Cuál es el resultado? Él te dirige. Dirige a los humildes en la justicia. Humildad, ponerte de acuerdo con Dios y decirle, Señor, te necesito. ¿Qué va a hacer? El Señor te va a dirigir. El Señor te va a guiar. El Señor va a enderezar tus pasos. Dios no se deleita en el pecado, por lo tanto, Él te va a enderezar. Él te va a dirigir. Él te va a corregir. Dice, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Esa es la palabra humilde, aquel que reconoce su necesidad. Porque verso 10 dice, todas las sendas del Señor son misericordia y verdad. No hay nada que temer, porque si yo me rindo a ese Dios y le digo, Señor, tú eres mi felicidad, Señor, mi vida es tuya, te pertenece, Él va a tomar las riendas y todas las sendas por las que el Señor te lleva son misericordia y son verdad. No hay nada mejor que dejar de ser los dioses de nuestras vidas para que Él sea el que tome las riendas. Hay muchas personas que tienen miedo a esto. Hay muchas personas que tienen miedo a rendir al Señor. ¿Qué hará el Señor conmigo? Hay muchas personas que tienen miedo a los propósitos de Dios. No, yo prefiero mantenerme a la distancia porque tengo miedo de qué vaya a pasar. Todas sus sendas son amor inagotable y verdad. Si tú entregas al Señor toda tu felicidad y deleite, Él te va a dirigir por sendas de misericordia y sendas de verdad. Aunque seamos jóvenes, aunque seamos niños, hacer la decisión, Señor, mi vida es tuya, dirígeme, porque tus sendas son rectitud y verdad, misericordia y verdad, para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad porque es grande. Dios dirige en misericordia y verdad. La clave para ser enseñado por Dios es un corazón humilde, aquel que reconoce que Dios es quien sacia. Vamos a ver versículo 12, algunas bendiciones de entretejernos con el Señor, de depositar nuestra confianza en el Señor. Verso 12 dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor?
Él le instruirá en el camino que debe escoger. ¿Ve? La voluntad de Dios es un resultado. Tú no tienes que estar buscando la voluntad de Dios. Busca entretejerte con su amor. Busca hacer tu alma feliz en el Señor todos los días. Busca conocer, escucha la palabra, escucha los audios, pon tu corazón feliz en las promesas. Dile, Señor, hoy voy a abrir tu palabra, aunque lea un capítulo o medio capítulo o unos versículos, pero quiero ver tu amor, quiero entretejerme con tu amor, Señor. Si tú vas con esa actitud diaria, el Señor es fiel, Él es tan fiel que ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Él te va a empezar a instruir el camino que debes escoger. Yo me pregunté por mucho tiempo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Y es la peor pregunta que le podemos hacer al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces el deseo la pregunta, ¿cuál será tu voluntad? Es un deseo de querer garantizar el futuro por nuestros esfuerzos. Si el Señor me muestra su voluntad, yo voy a empezar a esforzarme por eso. Y no, el Señor no trabaja así. El Señor quiere dependencia diaria y Él poco a poco nos muestra el destino. Él quiere entretejernos y eso es diario, esto es continuo. ¿Cuál va a ser el resultado también? Otro resultado. En prosperidad habitará su alma. Su alma será próspera. Hacer al Señor felicidad hace que tu alma prospere. Esto es lo que Juan le dice a Gaio en tercera de Juan, le dice, tu alma prospere y así también va a prosperar tu vida. Cuando el alma prospera, todo lo demás prospera. Pero un alma enferma, un alma entregada a lo vano, es un alma enferma, es un alma achicada y no hay el poder, no puede fluir el poder de Dios allí. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. ¿Quieres construir el mejor legado para tu descendencia? Lígate al Señor. Entretégete con el Señor. Ten conciencia de su amor. Ten conciencia de su bondad, su rectitud. Tu descendencia será poderosa. Poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen. ¿Para quién son sus secretos? Para los que le temen. ¿Qué es la palabra temer? La palabra temer es la palabra conciencia de Él con delicia. Disponerme, devoción y rendición solo a Él. ¿Qué es temer a Dios? Señor, tú eres el que diriges. Mi vida es tuya, mi vida te pertenece. Y el resultado es que entonces el Señor te revela sus misterios. Los secretos del Señor, sí, Él los revela. Él revela sus secretos. ¿A quiénes? A aquellos que elevan su alma al Señor. Así es. Y Él les dará a conocer su pacto. En otras palabras, Dios nos dejó su pacto, sellado por su sangre. El pacto sellado con la obra de Cristo Jesús. Dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es entregada, dijo Jesús. Conocer ese pacto es conocer al Señor. Su pacto es para que lo conozcamos. Temer a Dios es el canal para que Dios revele sus misterios. Verso 15. De continuo están de continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Poner nuestra mirada en el Señor, nuestra mirada en el Señor, nuestra mirada en el Señor. Y Él sacará nuestros pies de la red. De toda trampa, de todo engaño del sistema de este mundo. ¿Qué es la red? La trampa. ¿Sabía usted que el temor del hombre es una trampa? Dejarse llevar y guiar por lo que dicen las voces fuertes en el sistema es una trampa. ¿Qué tal si nosotros como iglesia hubiéramos cedido a las voces del sistema hace más de un año? Porque el temor del sistema, el temor del hombre es una trampa.
Pero cuando nuestros ojos están hacia el Señor, tener nuestros ojos hacia el Señor es un deleite en contemplar su amor, su gracia, que es más fuerte que cualquier realidad natural. Cuando tenemos esa conciencia, esta es la seguridad. Él sacará nuestros pies de la trampa. Él evitará que seamos entrampados y que caigamos en la fosa. Ahora vamos a terminar con este clamor que yo le llamo el clamor del alma elevada. Versículo 16. Vuélvete a mí y tenme piedad. La palabra piedad es la misma palabra rakham. ¿Qué es lo que dice y qué es lo que afirma aquí el salmista? Yo veré tu tierno amor, Señor. ¿Qué tal si nos levantamos cada día diciendo, Señor, este día yo veré tu tierno amor por mí? Amén. Al acostarnos, Señor, yo me acuesto y en este descanso yo veré tu tierno amor. Porque estoy solitario y afligido. Todo esto es una realidad, está comparando él la piedad del Señor versus a nuestras aflicciones y soledades. ¿Qué contrarresta toda soledad y toda aflicción? El tierno amor del Señor. ¿Cuál es el antídoto a toda soledad y toda aflicción? Tener conciencia del amor del Señor, del tierno amor del Señor. Verso 17. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame. ¿Sabes cuál es esta palabra? Es una palabra similar. Es una palabra similar a la palabra elevar. Tú me elevas a pensar en tu amor y tu bondad. Tú me elevas, Señor, a pensar en tu amor y tu bondad. Sácame de mis congojas. Es decir, yo no quiero estar pensando en congojas. Yo quiero pensar en tu bondad, en tu amor. Mira mi aflicción y mis trabajos y perdona. Eso es maravilloso. Perdona. No sé si le dije, pero la palabra elevar es la palabra hebrea nasá, la palabra del versículo 1. A ti elevo mi alma. Perdonar es la misma palabra, nasá. A ti elevo mi alma, a ti nasá mi alma. Y aquí dice, tú perdonas, tú nasá. Es la misma palabra, porque esa misma palabra tiene esos dos significados. ¿Qué podemos entonces entender espiritualmente que está diciendo el salmista? El alma consciente de su amor que nos perdonó es el alma que vive elevada. El alma que tiene conciencia, Él me perdonó y me deleito en ese amor, es el alma que va a vivir elevada todos los días. Piensa en el perdón de Dios, tu vida va a ser no del común, tu vida va a ser elevada. Tu vida va a ser poderosa. Por pensar en el perdón, nasá, tú vas a ser nasá, elevado. El perdón de Dios nos eleva. El perdón de Dios nos levanta. El perdón de Dios nos exalta. Mira, mis enemigos, que son muchos y con odio violento me detestan. Mira mis enemigos. En otras palabras, tú no eres ajeno a los ataques contra mí. Dios no está desentendido, porque en ti me refugio, tú eres mi refugio. La integridad y la rectitud me preserven. ¡Qué preciosa oración! Esta oración debemos hacerla. Porque el cristiano, vuelvo y repito, no debe deleitarse en el pecado. En el cristiano no hay, porque Dios me perdonó, yo peco. No. El alma elevada declara, integridad y rectitud me preserven, Señor. En otras palabras, Cristo, por tu amor perdonador, por tu gracia que me alcanzó, ahora tomo tu integridad. ¿Qué es integridad? Completo. El día domingo, los días domingos, en el tiempo discipulado, estamos estudiando, y este domingo toqué el tema de la integridad del hombre de Dios. Que Dios está buscando líderes, ancianos para su cuerpo, que sean íntegros, intachables. Juan Pablo ayer me mencionaba la cita en el libro del Corazón Perfecto de Pastor Joel, que dice, sin tacha, habla de un corazón íntegro. Un corazón perfecto es un corazón sin tacha, es un corazón íntegro. ¿Cuál es el corazón perfecto? Es el corazón de Jesús. Por su amor tenemos el poder para fluir en esa integridad y en esa rectitud. Amén, gracias,
Quiero hablar a los hombres. Dios está buscando hombres maduros, completos, en el poder de Cristo. El día domingo tuve la oportunidad de conversar un poco de la visión que tenemos para la iglesia y cómo en esa visión Dios necesita hombres, ancianos no en edad, sino ancianos en esta integridad, en esta madurez. Y yo profetizaba porque había bastantes jóvenes. Y en el nombre del Señor, Dios va a levantar ancianos de estos jóvenes. Aunque sean jóvenes en edad, pero en el nombre del Señor se levantan esos hombres que 1 Timoteo 3, Pablo le dice a un joven pastor, Timoteo, el hombre de Dios, el obispo, el pastor, el supervisor, buena cosa desea, debe fluir en la integridad de Jesús. Y tenemos que clamar al Señor, integridad y rectitud nos preserven. Porque en ti espero, nuevamente, en ti espero, a ti corro por amparo. Oh Dios, redime. ¿Qué significa esto? Señor, tú eres el rescate de tu pueblo. Tú redimes. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a pedir al Señor, Señor, a ti elevamos nuestra alma, Señor. Señor Dios, declaramos que como pueblo, como iglesia, requerimos de ti. Y gracias porque en Cristo nos has dado preciosas y grandes promesas. Y nos diste al Espíritu Santo de la redención y nos diste, Señor, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros, morando en nosotros. Padre, Señor, hoy volvemos al lugar más alto. Traemos nuestra alma al lugar más alto. Esta alma que muchas veces se desenfoca. Esta alma que define valores en las cosas incorrectas. Esta alma que muchas veces define felicidad en lo que no es felicidad. Porque Dios, solamente tú eres felicidad. Por eso hoy venimos a decirte, Señor, nos entretejemos contigo. Nos ponemos de acuerdo contigo, con tu bondad y con tu verdad. Porque sabemos que el resultado será que tú nos guiarás, tú nos instruirás, tú nos dirigirás, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios eterno, porque tú estás levantando un pueblo con un alma elevada. A ti solamente, Señor. Padre Celestial, muchas cosas en nuestro entorno compiten por nuestra atención. Todas las cosas parece que son diseñadas para robar nuestra atención de ti, Señor. Padre, los ídolos, las situaciones, aún los problemas buscan nuestra atención. Pero ni un problema, ni un solo enemigo merece nuestra atención. Solamente tú, Señor. Es por eso, Padre Celestial, que en esta congregación, que en esta casa, Padre, humilde, Padre, porque reconocemos que necesitamos de ti. Yo como pastor necesito de ti, Señor. Pero reconocemos, Padre Celestial, que solamente tu voz es la verdad. No creemos a las voces de un sistema entregado a la mentira, al engaño, a la rebelión, a la traición. Tu voz es la que define nuestras vidas. Y hoy, Padre, queremos decirte, Señor, tú nos diriges en el camino que debemos andar. Sí, Señor, muchas veces nos hemos preguntado, ¿cuál es el camino, Señor, que debemos escoger? Muchas veces nos hemos preguntado, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Pero hoy entendemos, Padre, que mientras nosotros entretejemos nuestro corazón y nuestra alma a tu amor por nosotros, a tu bondad, a tu misericordia, el resto será un resultado, Padre Celestial. Integridad y rectitud nos preserven todos los días, Señor Dios. Padre, somos un pueblo que quiere deleitarse en lo que tú te deleitas, Señor. Padre Celestial, quitamos nuestro afecto. Ora al Señor y tienes que declararlo tú. Quito mi alma de afectos vanos. Quito mi alma de altares pequeños y traigo mi alma al altar más alto, al lugar más alto. Cristo, Cristo,
A ti elevo mi alma. A ti elevo mi corazón. Mis pensamientos, mis deseos, mis emociones, en ti las pongo. Porque tú eres gozo. Porque tú eres prosperidad. Porque tú eres paz. Solamente en ti está la vida. En tu luz veremos la luz. Gracias, Señor. Me elevo a ti, Padre. No elevo mi alma a ningún enemigo. No elevo mi alma a ningún problema. Todo problema lo dejo a tus pies. Porque tú eres mi Dios. Tú eres el Dios de mi salvación. En ti esperamos. Nos entretejemos contigo y no seremos avergonzados. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos a participar Gracias, y entretejer nuestro pensamiento y nuestras emociones Santo es tu nombre, Jesús. en su banquete, en su deleite. Digno eres. Tomamos de ti, Señor. Tomamos de ti, Jesús. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Padre, yo como el más necesitado, reconozco mi necesidad de entretejerme contigo, Señor. Gracias, Señor. Santo Gracias. Reconozco mi necesidad, Señor Dios, de ligarme a ti, Señor. De ligar mis pensamientos a ti. Ora al Señor tú. Y hoy en su mesa dile, Señor, hoy defino felicidad. Hoy defino gozo. Y tú eres bueno y recto. Tú diriges a los pecadores en el camino. ¿Qué es pecado? Es independencia de Dios. ¿Qué es pecado? Es creer que yo puedo y tengo la razón aparte de Dios. Eso es pecado. Pero Él no quiere dejarte en tus razonamientos. Él quiere dirigir a los pecadores por el camino recto. ¿Tú crees que Dios quiere dejarnos chuecos? No. Él quiere dirigirnos en el camino recto. ¿Tú crees que Dios quiere dejarnos con un alma desviada? No. Él dirige a los pecadores en el camino. Gracias. Amén. Gracias, Padre. Y hoy, Señor Jesús, Gracias, Señor. nos ponemos de acuerdo contigo. Amén. Al participar de tu carne y tu sangre espiritualmente, Señor, declaramos, Cristo, tú eres felicidad. Amén. Tú eres gozo. Tú eres paz. Paz. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu. Hoy en la mesa declaramos, tu carne es verdadera comida, Sí, Señor. tu sangre es verdadera bebida. Es decir, no hay nada en este mundo que me satisfaga. Señor. No hay nada en este mundo, solamente tu amor inagotable. Tu amor tierno que es como el vientre para un bebé. Gracias. Así es tu amor tierno y seguro para mí, Señor. Gracias, Señor. Allí estamos seguros. Amén. Gracias, Jesús. Oh Señor, todo otro ídolo nos expone a las aflicciones, nos expone a los ataques. Pero en ti, en tu amor, estamos seguros, Señor. Amén. Solo en ti. Amén. Solamente en ti estamos seguros, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Y tomamos de ti felicidad, Amén. tomamos de ti Señor. paz. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Participemos del pan, que es su carne, es la sustancia Amén. de su poder perdonador, salvador. Sí, Señor. Nuestros cuerpos buscan carne física para estar satisfechos. Gracias, Padre. Pues hoy tenemos frente a nosotros un alimento que satisface verdaderamente el alma. Amén. Gracias, Señor. Y ese eres tú, Jesús. Gracias, Jesús. Tu salvación, tu justicia. Al comer hoy estamos comiendo todo eso. Tu amor por nosotros. Amén. Gracias, Señor. Tu rectitud, Señor. Tu integridad. Presérvanos en ti, Señor. Presérvanos. No queremos corazones achicados. Hoy engrandecemos el corazón delante tuyo. Amén. Nuestro corazón se ensancha para ti, Señor. Amén. Sí, Señor. Y te decimos, Cristo, tú eres la riqueza. Sí, Señor. Cristo, tú nos diriges. Esta iglesia tiene una visión grande. Así es, Padre. Pero Padre, Señor, no nos preocupamos por la visión, Así es, Jesús. sino de echar raíz Amén. en lo que a vida eterna permanece. Señor.
Gracias por tu amor. Participemos del pan, que es nuestra delicia, nuestra satisfacción, solo Cristo. Comamos, Cristo, tú eres felicidad. Amén. Tú eres mi gozo. Participemos con ese entendimiento. Así como esta copa se eleva, elevamos nuestra alma también. Elevamos nuestra alma a lo puro. Elevamos nuestra alma al gozo eterno. Elevamos cada emoción, cada sentimiento, cada pensamiento, lo elevamos a ti. Amén. Dirígenos, Señor. Dirígenos, Padre. No creemos que lo sabemos. No, Señor. Aquí estamos, reconociendo. Tú nos diriges. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor, para la gloria de tu nombre. Elevamos esta copa, elevamos nuestra alma a ti y participamos de este banquete, de esta delicia. Así es, Padre. En Cristo Jesús, el festival de tu sacrificio, Sí, Señor. Gracias. que es vida eterna para nosotros. Gracias, Señor. No estamos tristes, Así es. estamos felices Amén. de que tú te convertiste en el gozo de nuestro ser, Gracias, Señor. en el gozo de nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En Cristo, amén. Amén. Amén, Jesús. Gracias, Padre eterno. Nuestras almas elevadas a ti y solamente a ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.